Ok, chicos, ¿pueden escucharme? Hola, hola. ¿Pueden escucharme? Sí, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pues bueno, a ver, les tengo una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Es que no pude hacer que ustedes vean las clases, o sea, no los pude hacer miembros a ustedes. Pero ya eso lo voy a solucionar para unos otros posibles cursos, pues, ¿no? Esa es la primera mala noticia. La segunda mala noticia es que la clase de ayer, solo la clase de ayer no fue grabada, ¿sí? ¿Por qué la clase de ayer no fue grabada? Pues me olvidé de dar en el botón de grabación y por eso aquí pueden observar que no fue grabada la clase de ayer, mientras que la clase uno sí ha sido grabada, pues, ¿no? Perdón, la clase 2, la clase uno esa la tengo que subir directamente a YouTube, pues, ¿no? Y lo mismo creo que me pasó acá en matemáticas. Por ejemplo, la clase del día martes, sí está. La clase del día miércoles, esta es la que no está. Ayer tampoco se me olvidó de grabar, tanto en matemáticas como en física, y esta es la de hoy día, pues, ¿no? Pero bueno, ahorita ya está grabando, ¿ya? Prefiero que esté grabando de más antes que esté grabando, antes que no grabe, pues, ¿no? Entonces vamos a ver, el día de hoy vamos a estudiar lo que es la diferencia de potencial y vamos a resolver esos ejercicios que tienen que ver con voltaje, ¿sí? Entonces, la ecuación para calcular el voltaje de una partícula creo que ya les había enviado la ecuación, pues, ¿no? Déjenme ver. No, no está. Diferencia de potencial de una partícula, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? Tenemos, déjenme ver, ecuación. Aquí está, que es la constante K multiplicado por la carga dividido para el radio, pues, ¿no? Entonces, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, déjenme compartir de nuevo la pantalla. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser? Vamos ahora a resolver este ejercicio. Déjenme, eh, ok, vamos ahora a resolver este ejercicio de acá que me dice, ¿sí me escuchan bien, chicos? Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, yo sí. Ok, entonces me están preguntando lo siguiente, ¿no? Determine en voltios el potencial eléctrico sobre el punto P, considere la constante K igual a tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, simplemente tenemos que calcular eh, el voltaje en ese punto, pues, ¿no? ¿Y cómo calculamos el voltaje? Utilizando dicha ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta. K es igual a Q por R. Y Q sobre R, pues, ¿no? Y ese es el voltaje, pues, ¿no? Entonces, el voltaje va a ser igual a K por la carga dividido para la distancia. ¿Muy bien? Ahora bien, ¿qué haríamos? ¿Cómo calcularíamos el voltaje aquí? A ver, ¿cómo calcularíamos el voltaje? Se puede sacar la magnitud y después se puede hacer, se puede calcular en el punto P como carga infinitesimal, y la una se repelería respecto de la Q2 y se atraería respecto de Q1 y se hace sumatoria de fuerzas. Pero es que aquí estamos hablando de diferencia potencial, no de fuerza eléctrica. Es de un Sí, escalar, sí, ¿no? bueno. Claro, el voltaje es un escalar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues simplemente lo siguiente. Aquí
Las cargas positivas van a tener un voltaje positivo y las cargas negativas van a tener un voltaje negativo. Y eso es todo. Entonces, vamos a calcular el voltaje 2. El voltaje por la carga 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga que sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb dividido ¿para cuánto? Dividido para la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto de acá. ¿Cuál sería esa distancia? ¿Cuánto valdría esa distancia? A ver, Raíz de 29. raíz de 29, ¿seguro? Ah, no, Es que perdón. mira, No, estoy 5 mal. pues. Sí, es 9 y No, no, 4, 13. no. Raíz de 13, perdón. Raíz de 13 es. Raíz, claro, sería raíz de 13. ¿Sí? Y aquí me quedaría raíz de 13. Ahora bien, el otro voltaje producido por la carga 1, por otro lado, va a ser lo siguiente. Me quedaría 9 por 10 a la 9 multiplicado por, pero este voltaje negativo, ¿no? Multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 dividido para la distancia, en este caso sería 0,02 metros, pues, ¿no? Acá también necesitaríamos multiplicar, dividirlo para 100, pues, ¿no? Para convertirlo en metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje? Voltaje 1 y el voltaje 2. A ver, ¿cuál sería el voltaje 1 y el voltaje 2? Utilicen la calculadora, por favor, e indíqueme cuál sería el resultado ahí. A ver, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, mil disculpas, estoy un poquito solamente de oyente, porque como estoy conduciendo mi motocicleta, dirigiéndome a mi domicilio, voy a estar como oyente nada más. Ojalá pueda compartir el material para poderlo revisar posteriormente, Inge, por favor. Sí, no se preocupe. Esta Muy noche amable, me pongo al día con todas las grabaciones. ya, muy amable, gracias, Inge. Entonces, en la calculadora, ¿cuánto me quedaría eso? A ver. Vamos, chicos, poniendo en la calculadora, por favor. A ver, déjenme ver. Ok, vamos a ver. Eh, veamos. ¿Cuánto les quedó, chicos? Ya debería de estar esa respuesta ya. ¿Alguien que me indique, por favor? 128.8 V2 me quedó. 128. Punto 8. A ver, vamos a ver. Sí, V1 me quedó. 18 por 10 a las 5 me quedo. No sé, es muy un poco alto, luego. Claro, bastante alto. No sé, A todo esto. 0.02. Dividido por 0.02. Si me sale lo mismo. Sí, sí, sale bastante alto. Déjenme ver. Creo que aquí hay un problema. Hay un problema de unidades más que todo. Déjenme ver aquí. Déjenme ver aquí nomás. Ah, pero es que se restan. Es que se van a restar. Recuerda, bueno, ok, ahí me quedaría ese valor. Pero del otro lado me quedaría, mira, a ver. Este de aquí sería el positivo, ¿no? Ahora, el negativo me quedaría lo siguiente. Me quedaría 9 por 10 a la 9, ¿sí ven? Acá multiplicado por la carga, que sería 4
por 10 a la menos 6 dividido para 0,02. Y ahí ya me quedaría esto, pues, ¿no? Fíjense. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, todo esto de aquí, si yo lo aplico, o sea, si yo lo pongo como notación científica, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaría la primera. ¿Sí ven? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Simplemente era de restar. ¿Estamos claros o no, estudiantes? Sí, sí. Solo tenemos que restar, pues, ¿no? Ahora, si ustedes quieren colocar en la calculadora, déjenme coger la calculadora, la normal. Aquí en el primero me sale 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 dividido para 0,02. Me sale 18, 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 5. Pero este me quedaría menos, pues, ¿no? Mientras que el otro lado, aquí me quedaría 5 por 10 a la 6. Acá me quedaría raíz de 13 dividido para 100. Y acá me quedaría aquí me quedaría 12,48 por 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, si yo resto estos dos, fíjense, si yo resto B2, o sea, si sumo B2 más B1, va a ser igual a ¿qué? A 12,48 por 10 a la 5 menos 18 por 10 a la 5 por 10 a la 5, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta me quedaría menos 5,50 por 10 a la 5 voltios. ¿Ok? Profe, una cosa, ¿no estaría mal en B2 el signo debería estar dentro de la raíz? El signo dentro de la raíz. Sí, no, ¿Cómo? la distancia de B2 entre la carga Q2 no sería 13 dividido para 100 y no raíz de 13 para 100. 13 dividido para 100. Sí, porque estamos hablando en metros y sería raíz de 13 dividido para 100 sería no raíz de 13, o sea, digamos que el 13 dividido para 100 estaría dentro de la raíz. No, pues es raíz de 13 dividido para 100. Así es. ¿O no? Porque no sé, porque yo la distancia sé que es en este caso, yo sé que es 0,13 metros. Por eso decía, sería No, raíz de pues es 0, raíz de 13. La distancia es raíz de 13 porque si aplica Pitágoras, me ah, sí, quedaría sí, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y me quedaría raíz de mm, 13. Ya, pues y raíz de 13 centímetros sería, pues, ¿no? Si yo lo quiero claro, pasar a centímetros. metros, lo divido para 100. Sí, 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 está bien. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta me quedaría de. Ahora bien, hay algo que hay que entender, es que el potencial eléctrico es un escalar y no es un vector. Ojo con lo que estoy diciendo, que el voltaje es un escalar y no un vector, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí no tendríamos que descomponer y nos quedamos directamente con el signo. ¿Preguntas? Muy bien. Igual por si acaso, para comprobar 24A, vamos a ver la respuesta. Ahí está, 24A. ¿Sí ven? Entonces sí está bien. Vamos ahora a continuar. Sí me gustaría seguir trabajando con esto de voltaje, pues no. Ahora bien, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, considerando que K es igual a 9 por 10 a la 9, el valor en voltios para el potencial eléctrico generado por una pequeña carga de 11 por 10 a la menos 9 en un punto ubicado a 15 centímetros de ella será. Ya, pues aquí está bastante sencillo porque simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula K por la carga dividido para R. Entonces, ¿cuál me quedaría la respuesta? Esto de aquí ya lo pueden hacer ustedes.
A ver, ¿cuánto me quedaría? Literal C sale. Muy bien, el resto de estudiantes obtenemos esa misma respuesta. Ok, entonces veamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente colocamos 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Multiplicamos por la carga, que sería por 11 por 10 a la menos 9, y dividido todo esto para los 15 centímetros, que sería 0,15 metros, pues, ¿no? Entonces lo que hacemos simplemente es, este 9 con este 9 se elimina, pues, ¿no? Y me quedaría, en la calculadora simplemente pondría 11 por 9 dividido para 0,15. Y eso es todo. Entonces, ¿cuánto me quedaría todo esto? Me quedaría 11 por 9 dividido para 0,15. Y la respuesta me quedaría 666, que es la 6, ¿no? La C, pues, ¿no? ¿Verdad? Eso le quedó. Sí. Ok. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ahora bien, en este ejercicio de aquí me dice que un protón se mueve dentro de un arreglo de placas paralelas desde la carga positiva, o sea, la parte positiva, hasta la negativa. Las placas se encuentran separadas 3 centímetros, el campo eléctrico generado es uniforme y tiene una magnitud de 300, de 3000 newtons metros. La diferencia de potencial eléctrico en voltios es, bueno, aquí tenemos que saber que existe una ecuación que relaciona el campo eléctrico con la diferencia de potencial, ¿sí? Por ejemplo, por aquí se supone que debería estar aquí está. Aquí dice, la diferencia de potencial o voltaje entre dos placas es esta ecuación que está aquí, pues, ¿no? Que es el voltaje entre la placa A y B es igual al campo eléctrico por la distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente que el voltaje es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Si se dan cuenta, chicos, es que los ejercicios no son complicados, solo que las ecuaciones son rebuscadas y pues bueno, toca aprenderse, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos el campo eléctrico que serían 3000 multiplicado por la distancia que deberíamos colocar en metros, que sería 0,03, y por lo tanto la diferencia de voltaje sería esta, pues, ¿no? Vamos a la calculadora, multiplicamos 3000 por 0,03 y me queda 90, y ese sería el voltaje, 90 voltios, ¿ok? Y si no me creen, pues podemos averiguarlo, vamos acá, vamos a la respuesta, 29A, debería decir, 29A, aquí está, 29A, ¿sí ven? Entonces, simplemente es utilizar esa ecuación y se acabó. No hay muchas cosas que hacerse lío aquí.
Vamos con el siguiente ejercicio. Determine en voltios el potencial de un punto de un campo eléctrico entre una carga de 3 microcoulombs que experimenta una energía de 9 por 10 a la menos 4 joules. Para este ejercicio de aquí, nosotros debemos de tener en cuenta otra ecuación. Esto de aquí es pura ecuación. Esta ecuación que está aquí dice, para calcular, espérate un ratito, déjenme ver. Aquí está, mira. Esta ecuación debemos de utilizar diferencia de potencial y energía potencial eléctrica, ¿no? ¿Cuál es lo que me dan en joules? Esta de aquí, que vendría a ser eh, la energía potencial eléctrica es esta, ¿sí? Mientras que si la dividimos para la carga, obtendremos la diferencia de voltaje. Entonces, acá lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Determine en voltios el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico en el cual una carga de 3 microcoulombs experimenta una energía de 3. Entonces, nosotros tenemos que la diferencia de voltaje va a ser igual a la diferencia de energía potencial dividido para la carga. Y ya tenemos todo, pues simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, pues, ¿no? La carga sería 9 por 10 a la menos 4 joules dividido perdón, la energía sería 9 por 10 a la menos 4 joules y la carga sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Y se acabó. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial, la diferencia de voltaje, sería igual a, vamos a ver, vamos a la calculadora, me quedaría 9 por 10 a la menos 4 dividido para 3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me quedaría ahí? 300. ¿Sí? Pero esos 300 yo los quiero representar como notación científica. ¿Cuál sería la respuesta ahora? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Literal A ver. C. C. Correcto, en este caso sería literal C, porque aquí si lo convierto a notación científica, lo que yo hago es simplemente ubicar tantos pasos, un paso, dos pasos, y ya me encuentro en el primer dígito, entonces por lo tanto, la diferencia potencial sería 3 por 10 a la 2 voltios. ¿Sí? Y si ustedes observan el solucionario, tendríamos esa respuesta. 30C sería. Ajá, correcto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Calcula el voltaje en voltios de un condensador de placas rectangulares y paralelas cuya carga es de 2.5 y su capacidad es de 5 por 10 a la menos 11 faradios. ¿Sí? Aquí ya empezamos con lo que es capacitancia y si no mal recuerdo, la ecuación así mismo, ¿no? Podríamos poner voltaje y capacitancia y ahí de ley me va a salir la ecuación respectiva. Aquí está. Y aquí nosotros tenemos la ecuación. Déjenme ver. Aquí está. Ahora bien, ¿alguien sabe para qué sirven los capacitores? Almacenar energía. Aquí. O Para voltaje. almacenar Sí, correcto. actúa como fuente de voltaje. Eh, Funcionan como una batería, pero es que decirle que los condensadores son una batería es como decir que una moto son dos llantas, ¿sí? Es algo pero muy superficial. Los condensadores se utilizan en electrónica porque su capacidad, o sea, sus capacidades físicas permiten que sirvan inclusive hasta como protección en los circuitos eléctricos, ¿sí? Son muy utilizados los capacitores dentro de la electrónica y es por eso que hay diferentes tipos de capacitores. Hay los capacitores de lenteja, los cerámicos, por ejemplo, si pongo capacitores
cerámicos, ¿sí? Son estos de aquí que parecen lenteja, que ustedes seguramente han de haber visto en algún circuito eléctrico. Hay capacitores grandes también, para grandes voltajes, ¿sí ven? Inclusive los transformadores tienen unos capacitores inmensos, que estos de aquí les sirven como protección de paso, pues, ¿no? También hay capacitores rectangulares, parecidos a estos, circulares, parecidos a estos de acá, y así para cualquier tipo de voltaje, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Pero estos capacitores tienen la función o tienen la característica de que cuando la corriente haya pasado por el capacitor y lo haya llenado de carga, automáticamente funciona como un corto circuito, pues, ¿no? Es decir, que se salta directamente, funcionaría como un cortocircuito, ¿no? Pero eso ya es con un análisis electrónico, ¿no? Entonces, utilicemos por favor esta ecuación que les envié por Telegram, que la capacitancia es igual a la carga dividido para el voltaje, pues, ¿no? Se las voy a escribir acá. La capacitancia es igual a la carga dividido para el voltaje. Entonces, utilicemos esta ecuación para así obtener la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Empecemos, por favor, y me indican cuál sería la respuesta. ¿Ok? ¿Cuánto queda? Literal D. Ok, vamos a ver. Entonces, primero lo que tendremos que hacer es despejar el voltaje, la diferencia de potencial. Me quedaría esto. Entonces, la carga va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 9. Y lo dividimos para su capacitancia, que sería 5 por 10 a la menos 11 faradios, pues, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué me va a dar? Voy a mi calculadora y coloco, pues, ¿no? 2,5 por 10 a la menos 9 dividido para 5 por 10 a la menos 11. Y me quedaría 50, que sería el C, pues, ¿no? ¿Eso te quedó? Eso te quedó, ese resultado, esa opción te quedó, Sí, sí, José. sí, 50, sí. Ujú. Perfecto. Vamos avanzando. Dice, bueno, esto de aquí ya corresponde a ondas y frecuencia. Vamos ahora con el capacitor. Un capacitor de 12 microfaradios y otro de 6 microfaradios se conectan en serie con las terminales a una batería de 30 voltios. Determine la capacitancia equivalente en microfaradios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un capacitor
aquí nosotros tenemos un capacitor, acá tenemos otro capacitor, se conectan en serie, pues, ¿no? Aquí tenemos el de 12 microfaradios y el de 6 microfaradios, ¿sí? Se conectan en serie con las terminales de una batería de 30 voltios, es decir, que aquí va a haber 30 voltios. Bien. Entonces me están preguntando que determine la capacitancia equivalente en microfaradios. Entonces aquí o sea, los condensadores o los capacitores se comportan de manera diferente que lo haría la resistencia, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos capacitores en serie y la ecuación es esta, pues, ¿no? Fíjense que cuando yo tengo capacitores en serie, la ecuación es similar a la ecuación que nosotros teníamos para las resistencias en paralelo, pues, ¿no? Y pues bueno, entonces con esa idea nosotros vamos a resolver estos ejercicios, pues, ¿no? Como están en serie, lo que hacemos simplemente es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1/12 más 1/6 y lo elevamos a la -1, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Voy a la calculadora y lo coloco en la calculadora, pues, ¿no? Entonces, aquí me quedaría 1/12 más 1/6 y todo esto lo elevamos a la -1. ¿Cuánto me da? 4. 4 microfaradios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden que cuando yo tengo capacitores que están conectados en serie, se comportan similares a las resistencias que están conectadas en paralelo. Mientras que si yo tengo capacitores en paralelo, se comportan como si fuesen unas resistencias en serie. Por lo tanto, se sumarían. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? No está claro, Inge, gracias. De esta manera ustedes van a poder memorizar mejor, pues, ¿no? Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ahora bien, resolvamos por favor esto. ¿Sería literal C, Inge? Ok, vamos a tomarnos un tiempo más para que los otros estudiantes también terminen. Yo sé que están trabajando, entonces vamos a ver. Pero puede que sí salga 3.
Ok, entonces vamos a ver. Como estos dos capacitores están en paralelo, entonces al reducirlos, voy a tener lo siguiente. Aquí voy a tener el de 6 microfaradios y acá voy a tener el equivalente, pues, ¿no? Entonces, el equivalente de esos, vamos a ver cuánto me queda. Tendríamos que colocar un medio más un cuarto y todo esto le va a la menos 1, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto queda. Aquí sería un cuarto y acá sería un medio, pues, ¿no? ¿Cuánto que, perdón, un medio sería así y me quedaría 4 tercios. Es decir, que este de aquí me quedaría 4 tercios. Ah, no, perdón, estoy mal, No, estoy mal, estoy mal. Sí, debería sí, sí. sumar ahí. Debería Sí, sumar sí, ahí. sí, Está estoy mal, mal. estoy mal, estoy mal, estoy mal, Ya estoy mal, saben estoy que mal. no sería 2 más 4, 6, por lo que Sí, está en sí, paralelo. sí, en este caso serían 6 microfaradios, sí, serían la Sí. suma, pues no, porque están en paralelo. Ok, sí, tienen mucha razón. Ya me estaba dando cuenta de eso. Aquí tendríamos esto, sería 6 microfaradios. Y como ahora están en serie, ahora sí tendríamos que hacer esto. Bueno, entonces, esto de aquí se va a, a colocar en una sola capacitancia, la cual sería la siguiente. Pues, ¿no? Voy acá, me quedaría un sexto y acá me quedaría un sexto, pues, ¿no? Por lo tanto, me quedaría 3. Es decir, que la capacitancia total sería 3 microfaradios. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Ok, y aquí ya básicamente, esto de aquí ya son ejercicios. Esto de aquí ya son otro tipo de ejercicios con otros temas, pues, ¿no? Ya se vienen lo que son ondas. Ok, cuando nosotros hay una ecuación que se utiliza para ondas sonoras, la cual es que la frecuencia es igual a la velocidad no, estoy mal, creo que es al revés. Es la velocidad de la onda es igual a la frecuencia multiplicado eh, por la longitud de onda. Déjame ver. eh, Velocidad de una onda. Aquí está, velocidad, ahí está, miren. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Pero qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que existe entre pico y pico de la onda. ¿Sí ven? Esta es la longitud de onda, pues, ¿no? Y la amplitud, pues, qué tan grande es la onda, pues, ¿no? Aquí nosotros podemos observar una longitud de onda mayor, ¿sí ven? Una longitud de onda mayor, y acá tenemos una longitud de onda menor, ¿sí? Entonces, cuando la longitud de onda es mayor, la frecuencia disminuye. Y cuando la longitud de onda es menor, perdón, cuando la longitud de onda es mayor, la frecuencia disminuye. Mientras que si la longitud de onda es menor, la frecuencia aumenta, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me dice, un dispositivo en el fondo del mar genera un tono cuya longitud de onda es de 11 centímetros, conociendo que la rapidez de propagación del sonido en el agua de mar es de 1533 metros por segundo, determine la frecuencia. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es despejar la frecuencia, por lo tanto me quedaría la velocidad sobre la longitud de onda. La velocidad es 1533 metros sobre segundos y la longitud de onda, ¿qué pondríamos? ¿11 centímetros o lo pongo en metros? Metros.
Metros. Correcto, ponemos en metros. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner 0.11 metros, pues, ¿no? Por lo tanto, al dividir esto, ¿cuánto me quedaría? Vamos a ver, 1533, lo dividimos para 0.11 y me quedaría esto, ¿no? Pero ojo que me están, o sea, esto me quedaría, pero en hercios, ¿sí? Me quedaría 13.936, 13.936.36 hercios, ¿sí? Pero me están preguntando, o sea, me están diciendo que lo haga en kilohertz. ¿Cómo convierto de hertz a kilohertz? Divido para 1000. Correcto, tendríamos que dividir esto para 1000. Entonces, al dividirlo para 1000, solo recorremos la coma, 3 espacios, ¿no? Quedándome 13.93636 kilohertz, ¿sí? Y si nosotros redondeamos, me quedaría esto, pues, ¿no? Porque el 3 no va a redondear al 9. Por lo tanto, me quedaría la B. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora bien, utilizando la misma ecuación, que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, encontremos por favor cuál sería la longitud de onda, sabiendo ahora la frecuencia y sabiendo la velocidad. Empecemos a trabajar, por favor. Sería literal D en G, de pronto. Literal, B me sale a mí. Correcto, vamos a ver. Entonces, la velocidad me quedaría 972 metros por segundo. La frecuencia sería 12.000, pues, ¿no? 12.000 hertz. Y tendríamos la frecuencia de onda, pues, ¿no? Perdón, la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda va a ser dividido, sería 972 dividido para 12.000, ¿sí? Lo cual me quedaría un valor de 0.081, ¿sí? Que en este caso determine en metros. Como me están pidiendo en metros, sería 0.081 metros, ¿no? Sería la B. Así es, perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Sencillo, ¿no? Esto de ondas no es nada complicado, pues, ¿no? Lo que sí, la próxima semana sí me dedico a estos temas mucho más rebuscados, que es lo de óptica. Eso sí tengo que repasarlo, porque no es algo que lo das clase todos los días. Y lo que es, bueno, esto de electromagnetismo sí lo podríamos ver hoy día,
pero preferiría preparar una explicación bastante interesante para la próxima semana, pues, ¿no? Vamos a ver. Igual si nosotros terminamos todos estos ejercicios a tiempo, podemos avanzar con otro ejercicio, no hay ningún problema. Déjenme ver cuál más podríamos hacer. Ya además, ya nos quedaría netamente, ya porque ya, o sea, el día de mañana sí quisiera dedicarme a lo que es matemáticas, pues, ¿no? Todo esto de aquí de lógica y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué otro ejercicio podemos trabajar. Fíjense que ya hemos hecho bastantes ejercicios. Vamos con este de aquí para ya completarlo, ¿no? Dice, identifique la relación entre masa atómica y densidad específica de los elementos expresados en la tabla. La densidad, aquí nosotros nos dan 4 elementos, ¿no? Aluminio, cobre, hierro y níquel. Y me dan su masa atómica y su densidad específica, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas opciones sería correcta? Observemos por favor los datos. Simplemente este ejercicio es análisis de datos, nada más. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta? Literal B. Muy bien, entonces dice que es la B. Veamos, la densidad se aproxima a la décima parte de su masa atómica. ¿Qué dicen ustedes? La densidad se aproxima a la décima parte, o sea, en la primera, en el aluminio sí cumple, pues, ¿no? ¿Verdad? En el cobre no. Pero en el cobre no. O sea, el de hierro podríamos aceptarlo y el níquel tampoco cumple. Entonces, no sería la respuesta correcta. No es algo que pueda ser, simplemente, a ver, recuerden, esto aquí simplemente es análisis de resultados nomás, ¿no? La masa atómica de un elemento es mayor será la densidad del mismo. A mayor masa atómica de un elemento, mayor será la densidad del mismo. A mayor masa, mayor será la densidad del mismo. Veamos, aluminio aumenta. Si aumento la masa atómica, aumenta. 55 disminuye. 58 aumenta. Ajá. En este caso, a mayor masa atómica, mayor será la densidad del mismo, ¿no? Vamos a ver los siguientes. La masa atómica es la cantidad de protones y su densidad de la de neutrones, ¿no? Porque la densidad específica es una densidad la cual se hace referencia con respecto al agua, pues, ¿no? O sea, la densidad del agua. Entonces, por lo tanto, la masa atómica es la cantidad de protones, esto de aquí creo que sí es correcto, mientras que la densidad de la de neutrones, eso está incorrecto, incorrectísimo, ¿no? La densidad de un elemento es independiente de su masa atómica, imposible, porque inclusive aquí ustedes pueden observar que nosotros tenemos la G que es de gramos. Entonces, por lo tanto,
la masa depende, perdón, la densidad depende de la masa. Entonces la única que nos quedaría sería la B, ¿sí? Que a mayor masa atómica de un elemento, mayor, eh, mayor será la densidad del mismo, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Vamos con este de aquí. Relacione la densidad en gramos por centímetro cúbico con los elementos químicos según la posición en la tabla periódica. El azufre, ¿cuál es la densidad del azufre? A ver. Mm, Ajá. ¿Cuál es la sí. densidad del azufre? Ok, podemos, o sea, esto de aquí en realidad para la prueba sí deberían de aprenderse, pero podríamos poner densidad del oxígeno en gramos por centímetro cúbico, pues, ¿no? Entonces, aquí está la densidad del oxígeno. eh, Aquí está. Oxígeno 0,014, pues, ¿no? Y obviamente que debe de ser, o sea, por descarte, pues, ¿no? Porque el oxígeno debe ser el más liviano de todos, porque si fuese demasiado denso, aumentaría su viscosidad y no nos podríamos mover, no nos podríamos mover mucho, pues, ¿no? Entonces tendríamos 2A. Fíjense que con eso ya nos da la posibilidad de nosotros adivinar las dos primeras, pues, ¿no? Entonces estaríamos entre las dos primeras. Entonces, el azufre, telurio y selenio, lo que ocurre es que, ya. Lo que pasa es que en la tabla periódica, estos elementos están ordenados por su masa atómica y a mayor masa atómica hay mayor densidad, como lo vimos anteriormente. Si se dan cuenta, por aquí tenemos el ejercicio, aquí está, a mayor masa atómica de un elemento, mayor será la densidad del mismo. ¿Sí ven? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es identificar en la tabla periódica cuándo vamos a tener mayor masa y así lo vamos clasificando, pues, ¿no? Pero la verdad que de química poco sé, entonces simplemente lo que yo hago es calcular densidad, o sea, investigar la densidad, y es 2,7, pues, ¿no? Entonces, 2,7 del azufre, déjenme ver, 2,07. Bueno, en este caso se acercaría a 1,9, pues, ¿no? Y quedándome la respuesta, bueno, bueno, ese no cambia nada, azufre sería este. Lo que sí cambiaría es el telurio. Déjenme investigar la densidad del telurio. Es 6,24, pues, ¿no? Y ahí está. La del telurio sería 3,24, 6,24 y sería 3D. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Y así de sencillo, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer es ubicarlo en la tabla periódica y ir viendo cuándo va a avanzar, o sea, en qué sentido avanza la masa atómica, pues, ¿no? Por ejemplo, si ponemos tabla periódica, según masa atómica.
O sea, y con la tabla ahí ustedes van viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, el azufre que es, ya me he olvidado de química. El azufre, o sea, para serles sincero, yo trabajo física y matemáticas, pero de ahí química, Ese es azufre, ese, azufre, el ese. símbolo del azufre es la S. Sí, azufre, aquí está Y el azufre, selenio es ¿no? C, el teluro Entonces, es G. fíjense, aquí tenemos azufre, luego sigue selenio y teluro. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, están en este orden. Es decir, que a mayor masa, mayor densidad. Entonces, la masa atómica, en este caso, vendría a ser, del azufre va a ser menor, el selenio va a ser mayor y el teluro mayor. Entonces, por lo tanto, aquí nos damos cuenta que la densidad aquí teluro sería el mayor de todos. Selenio sería 4 puntos y algo. Y azufre sería 1,9, ¿no? Y el oxígeno más arriba de todos, ¿no? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, habría que estudiar la tabla periódica en G. Así es, así es. Hay que estudiar eso. Es que hay demasiadas cosas que deben de conocer aquí, pues, ¿no? Es que hay preguntas bastante rebuscadas. Con las ecuaciones más que todo. Exactamente. Ok, vamos con este de aquí. A través del aire se propaga un sonido comprendido entre un rango de frecuencias. La frecuencia de 500 Hz y 1 kHz. A partir de esta información, determine el rango de las longitudes de ondas correspondientes, considerando que la velocidad de sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Entonces me están preguntando que encuentre la longitud de onda. Es decir, que tengo que encontrar la longitud de onda para los 500 Hz y para 1 kHz. ¿Sí? Entonces, trabajemos por favor en este ejercicio. Literal B. Sí, literal, ¿ve? Ok, entonces aquí me quedaría lo siguiente, ¿no? Tenemos que colocar, sabemos que la velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda. Eh, ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sencillo, pues, ¿no? Ya tenemos la velocidad que son 340, tenemos la frecuencia que son 500 Hz por longitud de onda, entonces la longitud de onda sería equivalente a la división entre 340 dividido para 500, pues, ¿no?
quedándome así como resultado 6,68. O bueno, creo que La está en fracción. Inge, que ahí no solamente tocaría simplificando, dejándole expresado el cociente y simplificando y sale literal B. Claro, en este caso me quedaría 17,25. O sea, 17, perdón, 17 sobre 25, ¿no? Por otro lado, asimismo, utilizamos la misma velocidad y colocamos ahora un kilohertz que sería 1000 hertz, ¿no? Por lo tanto, longitud de onda sería 340 dividido para 1000. Y me quedaría 17 sobre 50, pues, ¿no? Y obviamente la respuesta correspondería al literal B. ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejercicio. Y ahí el resto creo que es, bueno, esto de aquí es efecto Doppler. Una patrulla haciendo sonar su sirena se acerca de frente a un auto en movimiento. La frecuencia del sonido emitido por la sirena es de 2 kHz. La frecuencia del sonido que se escucha en un auto es de 2,5 kHz y la rapidez del auto es 60 kilómetros por hora. Determine la rapidez de la patrulla en metros por segundo, considerando que la rapidez de propagación del sonido en el aire es 343 metros por segundo. Este ejercicio es un ejercicio de efecto Doppler. ¿Sí sabemos qué es el efecto Doppler? Es algo así como el eco, ¿no? No, no es el eco. ¿Alguien sabe qué es el efecto Doppler? O me parece que cambia la frecuencia, me parece que a medida que se acerca o se aleja en este caso, el patrullero, algo así me parece que es. Claro, en este caso el efecto Doppler es cuando una onda, o sea, a ver, veamos este caso, ¿no? Imaginémonos que una sirena está emitiendo una onda sonora, pero a su vez, la velocidad de la sirena, o sea, perdón, el auto se está moviendo con la sirena y la sirena, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las ondas van a estar más pegadas unas con otras para para la persona que está por delante de la sirena. Y por lo tanto va a tener una longitud de onda pequeña y va a tener una alta frecuencia. Y por lo tanto el sonido va a ser muy, pero muy agudo. ¿Sí? Mientras que para la persona de acá, la longitud de onda que va a percibir va a ser mayor y por lo tanto la frecuencia disminuye y el sonido que va a percibir va a ser grave. ¿Sí? Y acá nosotros tenemos el efecto Doppler, pues, ¿no? Y estas básicamente son las ecuaciones. Nosotros tenemos un observador y tenemos una fuente. ¿Sí? En este caso, aquí aquí hay que visualizar mejor. Déjenme ver aquí. Esta es la frecuencia. Es que es una ecuación más o menos, es una de estas de aquí, pero hay que saber identificar cuál es el emisor y cuál es la fuente. ¿Sí? Observador, fuente y la velocidad del sonido. Allá. Mira, aquí está sencillo, ¿no? B sub S es la velocidad del sonido y B sub 0 es la velocidad del observador y B sub F es la velocidad de la fuente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo suena el efecto Doppler? Vamos aquí a ponerles un video para que ustedes escuchen efecto Doppler para que se den cuenta, pues, ¿no? Déjenme compartir el audio. O si escuchan. No, no se escucha, Inge. A ver, ahí escuchan. No, ¿Sí escucharon? no, Inge. Ok, déjenme ver, déjenme buscar otro, porque hay otro más.
No tiene sonido Inge. No tiene sonido. Ya, déjenme ver aquí. Aquí tengo que configurar algo. Ah, ya sé, ya sé. Aquí arriba sale para, aquí está. Ahí. Observemos, por favor. Escuchemos más que todo. ¿Si escuchamos? Sí. Entonces, fíjense que el sonido, cuando uno está enfrente, de la fuente y la fuente se acerca a uno, ¿qué es lo que va a pasar con la frecuencia? ¿Qué cosa va a hacer? Aumentar. Aumenta la Ah, frecuencia. aumenta la Aumenta la frecuencia. frecuencia. Correcto, aumenta la frecuencia, ¿no? Y es por eso que nosotros escuchamos un audio, o sea, un sonido bastante agudo. ¿Sí ven? ¿Verdad? Un sonido bastante agudo. ¿Verdad? Ahí está. Y después cuando pasamos, las ondas van a tener una alta longitud de onda y por lo tanto escuchamos un sonido más grave. ¿Sí? Ese es el efecto Doppler. ¿Sí sabían de este efecto? ¿Sí lo habían escuchado antes? Sí Sí, se ha escuchado el efecto. algo se escucha. Ok. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo resolvemos este ejercicio? ¿Sí? Aquí me dice, una patrulla está haciendo sonar su sirena. Una patrulla haciendo sonar su sirena se acerca de frente a un auto en movimiento. La frecuencia del sonido emitido por la sirena es de 2 kHz. La frecuencia del sonido que se escucha en el auto es de 2.5 Hz. Y la rapidez del auto es 60 kilómetros por hora. Determine la rapidez de la patrulla en kilómetros por hora. Bueno, aquí, este de aquí sí está complicado porque nosotros tenemos dos movimientos. Tenemos aquí el movimiento de la patrulla, ¿sí ven? Que se acerca de frente a otro auto en movimiento. Entonces, aquí nosotros vamos a tener nuestro vehículo, ¿sí ven? Entonces, este de aquí se mueve a una velocidad, el de acá se mueve a otra velocidad. Este de aquí sería la velocidad de la fuente, pues, ¿no? Este de aquí sería la velocidad de la fuente. 2 kilohertz. Este de aquí sería la velocidad del observador, ¿verdad? Sería la velocidad del observador. Y pues bueno, la ambulancia está poniendo su sirena, pues, ¿no? ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces, me pide que encuentre, bueno, y la frecuencia, la frecuencia de la fuente va a ser igual a ¿qué? A 2 kHz. 2 kilohercios. Y la frecuencia que percibe, o sea, la frecuencia receptada, va a ser igual de 2.5 kHz. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque como la sirena está avanzando hacia el vehículo, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que va a encontrar una alta frecuencia y es por eso que está 2.5 kHz y acá 2 kHz. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo utilizamos esta ecuación? ¿Cómo utilizamos esta ecuación? Bastante sencilla, pues, ¿no? Aquí nosotros tenemos que, esta ecuación nos indica, déjenme ponerles acá. Ok, entonces esta ecuación que está aquí dice que la frecuencia del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente, ¿sí? Multiplicado por la velocidad S, o sea, la velocidad del sonido, dividido para la velocidad del sonido, más menos la velocidad del observador, más menos la velocidad de la fuente. ¿Ok? Entonces, fíjense que
la frecuencia que recibe esta persona, o sea, la que está en el vehículo, es de 2.5 kilohertz, es decir, 2 por 10 a la 3, 2.5 por 10 a la 3. La frecuencia normal sería 2 por 10 a la 3, que sería 2 kilohertz. Ahora bien, vamos a poner aquí, ¿cuál es la velocidad del sonido? 343. Y aquí ponemos asimismo 343. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué signo vamos a poner aquí? ¿Positivo arriba o negativo arriba? ¿Qué signo deberíamos de colocar? A ver, La velocidad del observador debería ser mayor por la frecuencia que es más alta. no, a ver, Pesa en este más. caso la velocidad del observador debería ser negativa. ¿Por qué? Porque apunta hacia Claro, las X negativas, ¿sí? Entonces sería ya. menos la velocidad del vehículo. ¿Cuál es la velocidad del vehículo? 60 kilómetros por hora. Entonces transformamos 60 y lo transformamos a metros por segundo, que sería por 1000 dividido por 3600. Vamos a la calculadora y vamos a ver, me quedaría 60 por 1000 dividido para 3600. Pues no. ¿Cuánto me quedaría esto? Me quedaría que la velocidad es 16.66. ¿Sí? Entonces, esta sería la velocidad del observador. Mientras que la velocidad de la fuente debería de aumentar o disminuir. Debería ir positivo o negativo. Positivo. Debería ir Digo, positivo y en realidad esa es la ecuación que yo tengo que resolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar la velocidad de la fuente, pues, ¿no? Que en este caso sería la velocidad de la patrulla. Ah, no, perdón. Sí, sí, está bien. La patrulla es la velocidad que me están preguntando, ¿no? Entonces, aquí lo que podría hacer es, de primera, simplificar por 10 a la 3, pues, ¿no? Se simplifica. Quedándome así, inclusive aquí yo puedo resolver las ecuaciones. Presten mucha atención. Yo pongo aquí 2.5. 2.5 es igual a 2 que multiplica. Vamos a poner aquí. Aquí me quedaría 343 menos 16.67 dividido para 343 menos X. ¿Sí? Entonces voy a poner Shift, Solve y el valor de X, o sea, el valor de X sería 81.93 metros. ¿Sí? Que básicamente sería literal C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Déjenme comprobar la respuesta. 48, ok, no, no queda eso. Me sale que es la A. Entonces, si es la A, podríamos... Ah, no, es que aquí es positivo, perdón. Pero es que si pongo positivo, creo que lo único que hace es cambiar, o sea, lo único que hace es quedar negativo, claro. en el numerador también no es positivo, estaba negativo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que creo que es que esta ecuación tiene su, ¿cómo te digo? O sea, esta ecuación eh, hay que saber la convención de los signos, pues, ¿no? Pero ahorita la verdad que se me escapa. Pero déjenme intentar 343 menos X y arriba le voy a poner más. Ahí me quedó. ¿Pero por qué positiva? A ver, déjame ver. ¿Por qué sería positiva la velocidad del observador? O sea, lo único lo que se me ocurre por cuál sería positiva es por netamente relatividad, o sea, movimiento relativo. Ah, ya sé. Miren, ¿No es el sentido en el que viaja la onda de sonido desde la ambulancia hasta la patrulla? correcto, por eso.
En este caso, si yo le pongo menos, ¿sí? Si yo le pongo menos, estaría diciendo que va para el otro lado. Pero ¿por qué debería ser positivo? Debería ser positivo porque como está en el sentido contrario, la onda va a llegar mucho más rápido al vehículo, porque los dos se están encontrando. ¿Sí me cachan la idea? Sí. Entonces, por eso es positivo. Mientras que la fuente, mientras que la fuente, o sea, en la parte de abajo sí tengo que colocar el signo negativo. ¿Por qué en la parte de abajo sería negativo? Porque sería negativo porque la ambulancia se mueve a favor del movimiento de las ondas, ¿sí? Entonces por eso ya me quedaría negativo. Y al despejar la velocidad de la fuente en metros por segundo me quedaría 55.3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Simplemente es utilizar esta ecuación cuando me hablen sobre efecto Doppler, pues, ¿no? Pero aquí sí, aquí vamos a ver, déjame ver qué pasa cuando la de ley dicen cómo la aplican, pues no. Ah, mira, ve, aquí está, ve. Ya ves, ahí está la conversión de los signos. Si el observador, ajá, el observador, como se están encontrando, arriba es positivo y abajo es negativo. Mientras que aquí nosotros tenemos este caso, pues, ¿no? Entonces, ahí el de arriba sería positivo y el de abajo sería negativo. El de abajo sería positivo, pues, ¿no? Arriba sería negativo y abajo positivo, así sería, ¿no? Sí, arriba negativo y abajo positivo. Eso es lo que estábamos haciendo al inicio. Estábamos diciendo que la ambulancia y el carro no se estaban acercando, sino se estaban alejando. ¿Ya ven? Les voy a pasar este video para que lo chequeen, ¿ya? Gracias. O sea, profe, yo lo que veo que nosotros decimos al revés, tomamos como referencia la Ajá, partitura y hay que tomar como referencia el observador, así ha sido. Entonces, de ahí así es al es. revés, así hay que hacer. Entonces, ahí se entiende. Ajá, claro. O sea, esta es la segunda vez que utilizo esa ecuación de efecto Doppler, porque la primera vez fue cuando estudié esto en física. Entonces, no son temas que se estudian todos los días, pues, ¿no? Entonces, por eso hay que cierta convención de signos, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen saber, por favor? Una consulta, profe, ¿las clases de aquí en adelante son a las 9:30? No, solo fue por el día de hoy. Ah, ya. Eh, ¿Usted sí estuvo en la clase de ayer? Sí, pero esa parte no, como que a lo mejor no la escuché. No, es que lo que pasa es que hoy día tenía una reunión importante y por eso yo aplacé la clase de 8, perdón, de 9:30 en adelante, pues, ¿no? Pero de ahí comúnmente nosotros vamos a trabajar de ocho a 10. Listo. ¿Qué? Porque hoy día sí pudo conectarse temprano. Ah, sí, estaba viendo, pero no, como no veía a nadie, dije algo ha pasado, no, Ah, no le no. escuché esa parte ayer.
Ok, entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a dejar la clase hasta ahí. Vamos a dejar la clase hasta aquí y el día de mañana no vamos a continuar con física, vamos a continuar con matemáticas, ¿sí? El día de mañana vamos a trabajar con matemáticas y luego vamos a retomar física con estos temas de aquí que sí tengo que revisarlos, lo que es radiación, lo que es electromagnetismo, lo que es magnetismo y todo eso, pues, ¿no? Tengo que revisarlo bien porque que esto de aquí no se da todos los días, ¿sí? Entonces ya uno ya se olvida de eso, pues, ¿no? De las ecuaciones y todo eso. Pero hasta ahorita les he dado todo lo que tengo en mi cabeza, o sea, todo lo que tengo presente, ¿no? Pero aún así hay temas, por ejemplo, de óptica, de física, de química, por ejemplo, que aún hay que prepararlos con anterioridad, pues, ¿no? ¿Estamos claros o no? Entonces, el día de mañana vamos a trabajar lo que es matemáticas y el lunes continuamos con lo que es física, pues no, porque igual en matemáticas también hay que trabajar más o menos, porque veo conjuntos, veo lógica, veo por ahí probabilidad, veo también lo que es técnicas de conteo y también veo lo que es estadística, pues no. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, Inge, por favor, no se olvide de Las grabaciones, compartirnos sí, los sí, videos. sí, Sí, es importante eso. sí, los Bueno, yo hoy videos de día ley, venía sí. manejando, estaba un poco de oyente hasta yo poder llegar, Ya entonces sí listo, sería no se preocupe. importante para empezar. Hoy me pongo al día con respecto a eso de las clases. Con eso sí, no se preocupen por eso. Hoy me pongo al día, hoy le subo todo porque ya me tocó subir a YouTube, porque algunos estudiantes ven, otros no, y pues bueno, ¿no? Ya, Inge, le agradezco, muchísimas gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana con matemática, ¿ok? Pasen bien. Chau, Listo, Inge, chao. muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Erika. Chao, Brito. Chao, Iván.